Hola, soy Chesca. Hoy vamos a aprender a trabajar con la fórmula fundamental de trigonometría, que es esta de aquí. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Y también tendremos que utilizar la relación entre las tres razones trigonométricas que son seno, coseno y tangente. Vamos a hacer primero un poco de repaso de cosas básicas. La circunferencia trigonométrica es aquella que tiene de radio 1, una unidad. Aquí tendríamos 0 grados, aquí tendríamos 90 grados, aquí va 180, aquí va 270 y esto sería también 360, en cuanto hemos dado una vuelta entera. Y cuando volvemos aquí, volvemos a repetir. Llegamos a 360 y es como si estuviéramos en 0 y volvemos a empezar. 0, 90, 180, 270, 360. Esto es el primer cuadrante. Va de 0 a 90, es decir, un ángulo que esté en el primer cuadrante tendrá un valor entre 0 y 90 grados. Esto es el segundo cuadrante. Aquí estaría el tercer cuadrante. Y esto sería el cuarto cuadrante. Más cosas que tenemos que recordar. El seno y el coseno se representan gráficamente dentro de la circunferencia trigonométrica. Entonces, el seno toma el signo de este eje vertical como si fuese el eje Y, del eje de coordenadas Y. Es decir, de aquí hacia arriba es positivo, de aquí hacia abajo es negativo. Y el coseno se representa horizontalmente y tiene el signo del eje de coordenadas de las X, del centro a la derecha positivo, del centro a la izquierda negativo. También tenemos que saber que, puesto que el seno y el coseno se representan dentro de la circunferencia trigonométrica y una circunferencia trigonométrica es la que tiene radio 1, es decir, de aquí a aquí mide 1 o de aquí a aquí mide 1, cualquier valor que representemos dentro tendrá que tener un valor entre 1 y menos 1. 1 en las partes positivas, aquí o aquí, y menos 1 en las partes negativas. Pero su valor numérico estará entre 1 y menos 1. Bien, dicho esto, vamos a intentar aplicar esta fórmula para calcular las razones trigonométricas de un ángulo alfa del que conocemos que el seno vale 2/3. ¿Cómo lo haremos? Fijaros, vamos a aplicar la fórmula que tenemos aquí, es decir, vamos a decir seno cuadrado 2 partido por 3 al cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Vamos a hacer este cuadrado, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Tengo que calcular ahora el coseno, por tanto voy a pasar el 4/9 restando al otro lado. Coseno cuadrado de alfa igual a 1 menos 4/9. 1 menos 4/9 es lo mismo que 9/9 menos 4/9, por tanto esto nos da 5/9. Pero como yo necesito el coseno, no el coseno cuadrado, voy a sacar la raíz cuadrada de 5 partido por 9, que esto me dará raíz de 5 partido por 3, pero recordad que de una raíz cuadrada siempre me puede dar positivo o negativo, es decir, un número positivo al cuadrado queda positivo y un número negativo al cuadrado también queda positivo. Por tanto, en cuanto yo saco la raíz cuadrada de un número me puede dar positivo o negativo. Y en este caso vamos a elegir positivo o negativo dependiendo del ángulo en qué cuadrante esté situado. Ahora esto os lo explico en un momentito. Vamos de momento a considerar que esto puede tener signo más o signo menos y vamos a ponerlo, esto sería el resultado, ¿vale? El coseno de este ángulo tendría este valor. En positivo o negativo no lo sé porque depende en qué cuadrante esté el ángulo que me estén dando. Pero el mecanismo de hacer es siempre así. Vamos a ver entonces cómo calculamos la tangente.
La tangente de alfa será el valor del seno, que nos lo daban aquí, 2/3, partido por el valor del coseno, que sería más menos raíz de 5/3. Y esto, como es una división, lo puedo escribir en forma de división. ¿Y cómo se hacen las divisiones? En cruz. Por tanto, tangente de alfa quedará 2 por 3 partido por 3 por raíz de 5, más menos. Este 3 con este 3 lo puedo eliminar y esto me da más menos 2 partido raíz de 5. Pero no dejamos normalmente una raíz en el denominador de una fracción, de la misma manera que no dejamos normalmente un signo negativo en el denominador de una fracción. ¿Cómo eliminamos esta raíz? Pues multiplicando numerador y denominador por raíz de 5, que sería lo que llamamos racionalizar. Entonces, esto nos daría más menos 2 raíz de 5 partido por raíz de 5 por raíz de 5 es raíz de 5 al cuadrado. Por tanto, raíz de 5 al cuadrado, cuadrado con raíz se irán y nos quedará un 5. Y este sería el resultado de tangente de alfa. ¿Sí? Así es como se calcula. Cuando nos dan seno, buscar coseno y tangente, o cuando nos dan coseno, buscar seno y tangente, que son las razones trigonométricas que buscamos habitualmente. También es verdad que tenemos otras tres, que sería secante, cosecante, cotangente, pero en principio vamos a trabajar con estas tres. Las otras es simplemente la inversa de alguna de estas tres. De momento en este vídeo vamos a trabajar solamente con esto. Vamos a ver entonces lo que os he comentado del signo más o del signo menos. Supongamos que en este mismo ejercicio nos dicen que el seno de alfa es 2/3 y que alfa, vamos a suponer que nos dice, alfa pertenece al segundo cuadrante, que lo podemos escribir así, alfa pertenece al segundo cuadrante, o podrían decirnos, alfa está entre 90 y 180 grados. O nos lo podrían dar el equivalente en radianes. Fijaros, en radianes sería, toda la circunferencia tiene 2pi radianes, por tanto, esto sería 2pi en radianes. Esto es la mitad, por tanto, esto sería pi radianes. 180 es lo mismo que pi radianes. 360 es 2pi. 90 es la mitad, por tanto, es pi partido por 2. Y 270 son 3 cuadrantes, o sea, 1 pi medios, 2 pi medios, 3 pi medios. 3 pi medios radianes. Por lo tanto, nos podrían decir que alfa está comprendido entre pi medios y pi. Serían 3 maneras distintas de decirnos dónde tenemos el ángulo situado. Entonces, vamos a ver si estamos ahora en el caso de que alfa pertenece al segundo cuadrante. Si pertenece al segundo cuadrante, fijaros, hemos dicho que los signos del seno y el coseno tomarían los mismos que los ejes de coordenadas. Como el seno siempre se pinta en vertical, aquí el seno es positivo y aquí es negativo. Es decir, en el primer y en el segundo cuadrante el seno es positivo porque estaría representado en la parte de arriba del eje de las is de coordenadas. Y en el tercero y en el cuarto sería negativo porque lo representamos en la parte negativa del eje de coordenadas de las is. Y el coseno toma el signo del eje de coordenadas de las x, entonces sería positivo en el primer y en el cuarto cuadrante y negativo en el segundo y en el tercer cuadrante. Por tanto, en este caso, ¿qué nos están diciendo? Nuestro ángulo, cuyo seno es 2/3, es un ángulo del segundo cuadrante. Ya nos dicen que es positivo, el dato ya nos lo han dado positivo. Entonces, lo que de aquí podemos concluir es que el coseno, que en principio podría ser más o menos cuando no sabíamos en qué cuadrante está, si ahora sabemos que está en el segundo cuadrante, vamos a decir que el coseno de alfa, en este caso, será menos raíz de 5 partido por 3. Nuestro coseno
en este caso de que sabemos que pertenece al segundo cuadrante, tiene este signo. Y aquí vamos a poner alfa pertenece al segundo cuadrante. Es decir, vamos a indicar que de los dos signos elegimos este porque estamos trabajando con un ángulo que está en el segundo cuadrante. Y por lo tanto el coseno le toca tener el signo negativo. Y la tangente de alfa será, teníamos la posibilidad de más menos, pero fijaros, tendremos el seno positivo y el coseno hemos dicho que es negativo, entonces ya no ponemos más menos, ponemos menos raíz de 5 partido por 3. Más entre menos es menos y las operaciones serán las mismas, por tanto nos dará menos 2 raíz de 5 partido por 5. Este sería la tangente del ángulo este. Vamos a ponerlo en rojo porque nos estamos refiriendo al caso particular de un ángulo cuyo seno es 2/3 que está en el segundo cuadrante. Hemos hecho las operaciones normales y hemos tenido que decidir el signo por el cuadrante en el que está situado el ángulo. ¿Lo veis? Bien, vamos a hacer algún ejemplo más en el que tengamos los ángulos situados en algún otro cuadrante y en lugar de darnos una fracción, pues nos den un decimal o nos den una fracción que contenga una raíz, es decir, otras maneras de darnos el dato con el que tenemos que trabajar. Bien, fijaros, en este caso nos dice que el seno de alfa es menos 0,28, que alfa pertenece al tercer cuadrante y que calculemos las razones trigonométricas de alfa, es decir, que calculemos el coseno y la tangente. Lo primero que vamos a hacer, digamos, lo que yo os aconsejo que hagáis primero es decidir el signo que van a tener las razones trigonométricas que nos faltan, que vamos a buscar, porque a veces empiezas a hacer operaciones y al final se te olvida marcar el signo. Entonces, si lo marcamos ya de entrada, aunque luego se nos olvidase, como lo tenemos puesto aquí, pues la persona que esté corrigiendo ese ejercicio verá que ya lo hemos tenido en cuenta, aunque se nos pueda haber olvidado después escribirlo. ¿De acuerdo? Pero bueno, si queréis hacerlo en otro momento durante el transcurso de las operaciones, lo podéis hacer. A mí me gusta más hacerlo al principio. Entonces, vamos a ver. Si me dicen que el ángulo es del tercer cuadrante, quiere decir que estará aquí. Entonces, el seno tiene que ser negativo. ¿Lo veis? Ya me lo han dado negativo porque está aquí. El coseno, como estará en esta parte de aquí, será negativo. Por tanto, vamos a poner aquí coseno de alfa será negativo. ¿Y cómo será la tangente? Fijaros, si el seno es negativo y el coseno es negativo, puesto que tangente seno partido por coseno será menos entre menos, que será más. Por tanto, ya vemos que el seno es negativo, el coseno negativo y la tangente positiva. Ahora ya podemos ir haciendo las operaciones y luego acordarnos de poner el signo al final. ¿Sí? Venga. Vamos entonces a aplicar la fórmula de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1 con decimales. Lo primero será menos 0,28 al cuadrado, que esto será el seno cuadrado, más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Vamos a hacer lo mismo que antes, pero esta vez con un decimal. Esto con una calculadora os va a dar 0,078. Positivo, recordad, cualquier cosa al cuadrado, tanto si es positiva como si es negativa, queda positiva. Por tanto, esto nos queda positivo 0,078 más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Y ahora, para tener el coseno cuadrado solo, esto pasa restando al otro lado. Coseno cuadrado de alfa igual a 1 menos 0,078. Y esta resta nos da 0,922. Pero esto es el coseno cuadrado. El coseno lo obtendremos sacando la raíz cuadrada de este número. Coseno de alfa será la raíz cuadrada de 0,922. Y la raíz cuadrada de 0,922 es 0,96. Y ahora es el momento de ponerle el signo aquí. Habíamos dicho que el coseno sería negativo, por tanto vamos a poner aquí un menos y aquí un menos y vamos a indicar
alfa pertenece al tercer cuadrante. Es decir, estoy razonando porque le estoy poniendo un signo menos. No es porque me apetezca, sino porque alfa pertenece al tercer cuadrante. ¿Lo veis? Bien. Entonces, vamos ahora a calcular la tangente. Tangente de alfa es seno partido coseno menos 0,28 y menos 0,96. Menos entre menos nos tiene que dar más. Bueno, sabemos que menos entre menos da más, pero además ya habíamos mirado que la tangente tenía que ser positiva. Y esto nos da 0,29. Por tanto, ya tenemos aquí que este era el seno, era un dato, este es el coseno y esto es la tangente. Problema resuelto. ¿Lo veis? Una vez tenemos el signo calculado o el signo asignado, las operaciones estas son muy sencillas. Pero vamos a ver otro caso. Aquí tenemos otro ejemplo. Nos dan ahora como dato el coseno, nos lo dan con raíces, por eso he querido hacer uno con fracciones normalitas, uno con decimales y otro que en la fracción haya raíces, para que veáis todas las opciones que podéis tener, que os pueden surgir cuando os presenten un ejercicio de estos. Y nos dicen que alfa pertenece al cuarto cuadrante. Fijaros que también nos podían haber dicho que alfa es un ángulo entre 270 grados y 360 grados. O también nos podían decir que alfa es un ángulo comprendido entre 3pi partido por 2 y 2pi. Cualquiera de estas tres opciones nos indica que estamos en este cuadrante. Entonces, vamos a hacer primero los signos. Nos dicen que el coseno de raíz de 2 partido por 2 nos lo dan positivo. Lógicamente nos lo dan positivo porque estamos en el cuarto cuadrante. Entonces, el seno de este ángulo va a ser negativo. Por tanto, aquí vamos a poner seno de alfa va a ser negativo. Y, puesto que la tangente es seno partido por coseno, negativo entre positivo, menos entre más, menos. Por tanto, la tangente de alfa va a ser también negativa. Menos entre más, menos. Por tanto, va a salir negativa. Vamos entonces a aplicar la fórmula fundamental utilizando el valor este del coseno para obtener el seno y después calcular la tangente. Bien. Seno cuadrado, esta vez no lo sabemos, por tanto, seno cuadrado de alfa más coseno sí que lo sabemos, raíz de 2 partido por 2 al cuadrado igual a 1. Vamos a escribir lo que da como resultado este paréntesis. Será raíz de 2 al cuadrado será 2, porque cuadrado y raíz se van, y 2 al cuadrado será 4. 2 cuartos es simplificable, es un medio, entonces vamos a simplificar. Siempre es conveniente que en cualquier operación que estéis haciendo, si hay una fracción que se pueda simplificar, es importante que la simplifiquéis. Bien, entonces vamos a pasar ahora este 1 medio al otro lado. Aquí estaba sumando, va a pasar restando. 1 menos 1 medio es lo mismo que 2 medios menos 1 medio, y esto nos da 1 medio. Y ahora, si queremos saber el seno sin cuadrado, tengo que sacar la raíz cuadrada de 1 partido por 2. La raíz cuadrada de 1 partido por 2 será 1 partido por raíz de 2. Y como no dejo una raíz en el denominador, voy a racionalizar, y esto nos dará raíz de 2 partido por 2. Vamos a ver el signo. Habíamos dicho que el seno tiene que ser negativo, entonces vamos a poner aquí un negativo, vamos a poner aquí también un negativo y vamos a poner aquí también un negativo. Y vamos a justificar que este negativo es porque alfa pertenece al cuarto cuadrante. Entonces vamos a dar, este será el resultado, esto será el seno de alfa, el coseno lo tenemos aquí y vamos a buscar la tangente. Tangente de alfa será seno menos raíz de 2 partido por 2 partido por coseno. Raíz de 2 partido por 2. Fijaros, raíz de 2 partido por 2 en el numerador y en el denominador, cuando estamos dividiendo dos cosas iguales, dos números iguales, nos da 1.
Por tanto, esto nos dará menos entre más menos, menos 1. Pues esta será la tangente de nuestro ángulo alfa. ¿Lo veis? Si tenéis en cuenta este esquema que os he hecho aquí y estas dos fórmulas, veréis que es muy sencillo hacer estas operaciones cuando os dan el seno o el coseno para buscar las otras dos que nos faltan. Sí que es verdad que podrían darnos, por ejemplo, como dato la tangente de alfa y que nos pidan seno y coseno, pero esto lo dejamos para otro vídeo. ¿Sí? De momento vamos a practicar con esto, así que ahora yo os pongo unos ejercicios, pausáis el vídeo, los hacéis y luego comprobáis las soluciones. Y seguro que os va a salir bien porque esto ya veis que es bastante fácil. Así que, ¡ánimo!